Hola, ¿qué tal? Buenas y bienvenidos al Internillo, y este es un blog dirigido a la enseñanza. Espero les guste, y el tema de hoy es el equilibrio ácido-base. Y para hablar del equilibrio ácido-base tenemos que saber, bueno, primeramente qué es un álcali y qué es un ácido. Y bueno, un ácido es aquella composición que puede donar átomos de hidrógeno a una solución. En cambio, una base o un álcali, que son sinónimos, es todo aquello que pueda recibir iones hidrógeno. Entonces, el ejemplo más común de un ácido sería el ácido clorhídrico, que al pasar al agua se empieza a disociar muy fácilmente. Entonces de ahí vienen otros dos conceptos: ácidos fuertes y ácidos débiles, o bases fuertes y bases débiles. Las bases fuertes son todas aquellas que pueden disociar hidrógenos o donar hidrógenos muy rápidamente, y los ácidos débiles son aquellos que no donan hidrógenos tan fácilmente. Lo mismo sucede con las bases o los álcalis, que tienen el mismo efecto, pero que en lugar de donarlos, estos los reciben. Los álcalis más débiles son aquellos que reciben iones de hidrógeno muy lentamente, y las bases fuertes, son aquellas que pueden recibir iones de hidrógeno muy rápidamente. Entonces, para esto también debemos de saber qué es el pH, que es uno de los elementos que medimos cuando vemos el equilibrio ácido-base. Y para esto tenemos algo que se llama pH, o potencial de hidrógeno, que es derivado de una fórmula, la cual esta fórmula es proveniente de un despeje, de un logaritmo de los iones de hidrógeno. Generalmente en el plasma se encuentran aproximadamente 4 nanoequivalentes de iones de hidrógeno. Esto es a comparación de, por ejemplo, el sodio, que se encuentra aproximadamente a 142, 135 miliequivalentes, o el potasio, que se encuentra de 3 a 4 en el plasma. Entonces esto es a lo que hago referencia: si aumentaría o disminuiría esto. También tenemos que ver qué órganos son los que van a compensar esto, y para esto tenemos dos órganos los que nos ayudan básicamente a compensarlo, y de ahí deriva cómo podemos hacer un diagnóstico de una acidosis o una alcalosis. Pero también debemos de reconocer que existen mecanismos, por ejemplo las proteínas, que vienen siendo algo que se le llaman buffers. Los buffers son aquellas sustancias que pueden amortiguar estos desequilibrios. Pero entonces, si también existen estos, también podemos encontrar enzimas que nos pueden ayudar a balancear este equilibrio ácido-base. Entonces, uno de ellos son los pulmones, y otros son los riñones. Los pulmones equilibran el mecanismo ácido-base por medio de la hematosis. ¿Qué quiere decir esto? Que es la conversión de oxígeno a dióxido de carbono. El dióxido de carbono fusionado con el agua se convierte en una sustancia llamada ácido carbónico, y para esto existe una enzima que convierte esto en ácido carbónico. Cuando uno respira aire, existe el proceso de la hematosis. En este proceso existe una enzima llamada anhidrasa carbónica. Esta enzima logra convertir esta reacción en un ácido fuerte, y este ácido fuerte es el que aumenta los iones hidrogeniones en el plasma. Así es de que cuando uno
retiene más CO2, significa que nuestro plasma va a aumentar y va a aumentar a un ácido, a una acidosis. Pero si hubiera una disminución de esto, al contrario, sería una alcalosis. Pero recordemos que también tenemos otro órgano. Generalmente el pulmón equilibra el mecanismo ácido-base muy rápidamente, pero no es lo suficientemente fuerte para compensarlo. En otro caso, los riñones, que medían a través de la dilución de la orina, de la excreción y de la secreción de bicarbonato. El bicarbonato es una base fuerte. El bicarbonato es uno de los más importantes responsables de la mantención del equilibrio ácido-base. Entonces el bicarbonato, cuando aumenta, vamos a tener una alcalosis, al contrario de la respiración. Bueno, ahora continuemos con algunos ejemplos. ¿Y cómo se obtiene estos valores? ¿Cómo medimos el equilibrio ácido-base en nuestro organismo? Bueno, pues a través de una simple gasometría arterial. Esta se toma, pues, como su nombre lo indica, en la arteria. ¿En qué arteria? Pues tenemos la arteria radial, tenemos la arteria humeral, tenemos la arteria femoral, y en algunas otras ocasiones he visto que se toman carotidio, o en los niños que les toman de las basílicas. Pero bueno, estos parámetros van a depender también mucho de los laboratorios. Ahora vamos a generar unos estándares para cuando uno interprete una gasometría tenga más o menos qué es lo que estamos observando, independientemente de los parámetros que nos den los laboratorios. Ahora, ¿qué vamos a medir con la gasometría arterial? En primer lugar, el potencial de hidrógeno, que es el pH, y esto, como les mencioné, se obtuvo mediante una forma. Recordemos que les mencioné que en el plasma existen aproximadamente 4 nanoequivalentes de hidrógeno, que equivaldría a 0.00004 miliequivalentes, que esto, dado en el logaritmo de la fórmula que les dije, daría aproximadamente entre 7.45 y 7.35, que es aproximadamente lo que en nuestro plasma sería el pH, ¿sale? Entonces, también tendremos que medir la presión parcial de oxígeno, que esta sería algunos laboratorios la toman entre 85, otros entre 90 y 100. Esto va a depender también. Generalmente debemos de tener esa saturación de oxígeno. También tenemos la presión parcial de dióxido de carbono, que sería entre 35 y 45. También tenemos el bicarbonato, que sería más o menos entre 21 y 18. También tendremos que medir otro valor, que sería el déficit de base, y esto va a estar encaminado a algo que se llama la brecha aniónica o anion gap, aunque muchos literaturas mencionan que ya no es adecuado tomarlo, pero generalmente sí se hace. Ahora, existen también algunos otros laboratorios que toman hematocrito, que toman electrolitos, que toman muchos parámetros con las nuevas máquinas, pero para cuestiones prácticas y saber si es una alcalosis o una acidosis, vamos a utilizar 3 parámetros: el pH, el dióxido de carbono y el bicarbonato. Luego, en otro video les explicaré lo que es un taller de gases, y para que sea más didáctico tendré que poner todos los demás parámetros y para qué nos sirven. Hasta el momento solamente les voy a enseñar esto. Entonces, imaginemos que tenemos un paciente, se le toma una gasometría y llega con un pH de 7.8, una presión de dióxido de carbono de 37 y un bicarbonato de 30. ¿Qué desequilibrio pensaríamos que tiene este paciente? Pues lógicamente tiene una alcalosis metabólica. ¿Por qué?
porque el bicarbonato está aumentado. Ahora, tenemos que definir también si esta es una alcalosis compensada o descompensada. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, el dióxido de carbono en este paciente se encuentra en el parámetro normal. Esto quiere decir que la respiración no está cumpliendo su función de tratar de compensar este desequilibrio. Entonces, este paciente está teniendo una alcalosis metabólica descompensada. Si el dióxido de carbono estuviera aumentado, también sería una alcalosis descompensada. Digo, si estuviera disminuido, sería una alcalosis descompensada, perdón. Si estuviera aumentado, ahí estaría compensando el déficit el aumento que estamos teniendo de pH. No sé si me explico, espero me esté explicando. Ahora, si tuviéramos un paciente, se le toma otra gasometría y tuviéramos un pH de 7.8, una presión de dióxido de carbono de 20 y un bicarbonato de 21, ¿qué estaríamos pensando en este paciente? Lógicamente, si el pH está aumentado, quiere decir que hay una alcalosis. Pero el bicarbonato está en 21 y dijimos que los parámetros estaban en 20, entre 18 y 21. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que la presión de dióxido de carbono no está aumentando, no está en el parámetro normal que dijimos de 35 a 45, entonces está disminuida y los iones hidrógeno que tiene que donar al plasma no están siendo lo suficientes, entonces tendríamos una alcalosis respiratoria descompensada. ¿Por qué? Porque el bicarbonato no está cumpliendo la función de estar descompensando esto. ¿Sale? Ahora, si llegara un paciente con un pH de 7.2, una presión parcial de oxígeno de 58 y un bicarbonato de 19, ¿en qué estaríamos pensando? Claro, el pH está disminuido y la presión parcial de oxígeno está aumentado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos respirando lo que es adecuadamente de oxígeno, pero lo estamos acumulando de una forma u otra, convirtiéndolo en dióxido de carbono y no expulsando ese dióxido de carbono que tenemos normalmente. Entonces estamos en una acidosis respiratoria descompensada porque el bicarbonato no está cumpliendo la función nuevamente. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos un pH de 7.2, una presión parcial de oxígeno de 20 y un bicarbonato de 8? ¿Qué estaría pasando aquí? Pues claro, está en una acidosis metabólica porque el bicarbonato está disminuido, entonces los hidrógenos que tiene los está acumulando, entonces esto quiere decir que el plasma se está haciendo más ácido, entonces estamos teniendo una acidosis metabólica. Y ahora, si estamos hablando que tenemos una PCO2 de 20, ¿en qué estaríamos pensando? ¿En qué tipo de trastorno? En una acidosis metabólica descompensada porque el pH la presión parcial de dióxido de carbono se está disminuyendo, entonces no está compensando como se debe. Y bueno, hasta aquí sería todo del video del día de hoy. Espero les haya servido y les haya gustado. Si gustan de alguna otra materia que quieren saber algo sobre esto, pues con toda confianza pueden comentar aquí en el Twitter, que es @elinternillo, o en Facebook, que es el internillo. Nos pueden encontrar en cualquiera de esos dos. Cualquier duda o sugerencia, ahí subimos casos clínicos, alguna que otro dato de curiosidad y bueno, cosas clínicas que nos pueden servir en el internado. Recuerda que si eres interno o estás a punto de entrar o estás estudiando medicina, pues no queda de otra más que difundir la palabra del estudio.
Cuídense mucho, nos estamos viendo y hasta la próxima.